Buenas tardes otra vez. Trataré de cumplir al punto las indicaciones recibidas por el señor rector y compañero Afonso de Oliveira sobre el tiempo disponible, empezando por disciplinarme a mí mismo, es decir, no pasarme de los 5 minutos que tengo asignados. En primer lugar, quiero expresar mi felicitación por el logro de haber organizado este 12º coloquio, con el que continúa ya un largo camino, iniciado en 1993, una larga conjunción fraterna entre los administrativistas portugueses y españoles, nacida al calor de la amistad, de lazos y sentimientos comunes, y que ha demostrado su capacidad de supervivencia autónoma contra viento y marea. Mi felicitación especial a los coordinadores, los queridos profesores Martínez López Muñiz y Fausto de Cuadros, cuya labor ha sido y es impagable. En suma, los artífices esforzados, abnegados y eficaces durante varios años. Y durante varios años he trabajado igualmente codo con el profesor Martínez López Muñiz en la Junta Directiva de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, y puedo dar fe, creo que con efectos erga omnes, de su gran valía y de su espíritu convergente y constructivo. Y al profesor de Cuadros, pues quiero felicitarle también, por partida doble, por el reciente homenaje que ha recibido. Y de ninguna manera puedo desaprovechar, no está aquí presente, pero no quiero desaprovechar la oportunidad que me brindan estos breves minutos para expresar mi felicitación a nuestro presidente español, el profesor José Luis Meilán Gil, por su nombramiento como doctor honoris causa en la tarde de ayer. Y desde luego, mi felicitación a la propia Universidad Lusíada, porque el profesor Meilán ha sido en su vida muchas cosas importantes, pero antes que nada un universitario de los que dan lustre a cualquier claustro de cualquier universidad. He tenido el honor de intervenir en diversos coloquios hispanolusos o luso-hispanos en calidad de asistente, de ponente, moderador, presidente de mesa, abordando problemas comunes del máximo interés. Sin ir más lejos, por citar los 3 últimos, en 2010, angustiados por la crisis económica, abundamos en Córdoba la regulación económica, especialmente la regulación bancaria. 3 años después, 2013, celebramos en esta misma ciudad de Lisboa, antigua y señorial, siempre hay que decirlo, el 10º Congreso y nuestro 20º cumpleaños sobre el control financiero de los gobiernos sobre el poder local. Un año después, 2014, en Salamanca, abordamos otro tema candente, el derecho administrativo de la energía eléctrica. Y el tema que nos reúne hoy aquí, este año, entre otros, la cooperación transfronteriza, tiene una trascendencia absoluta porque incide sobre todas las naciones de un mundo tan tensionado en el que reina tanto sufrimiento humano que parece que fuera a quebrarse, a romperse de un momento a otro. No me resisto a conectar esta sensación de hecatombe, de fractura, con el que ya sintiera en su tiempo nuestro clásico del siglo de oro, el sin par Lope de Vega. Dice en sus soledades: no ha de durar el mundo porque dicen, y lo creo, que suena a vidrio quebrado y que ha de romperse presto. Aun siendo claro que los problemas transfronterizos tienen 2 rasgos fundamentales que los caracterizan, su universalidad y una vertiente dramática, trágica, en algunos lugares del planeta, me he sentido verdaderamente agraciado de que me haya tocado en suerte copresidir una sesión en la que la cuestión a considerar tiene precisamente los rasgos diametralmente contrarios a los antes mencionados. En efecto, no se trata de un tema general, externo, que nos afecte irremediablemente a nuestro pesar, como la economía, la banca, la energía, la reducción del gasto público, las directivas comunitarias sobre contratación. Tampoco es un tema, es un tema particular nuestro. No la cooperación transfronteriza en general,
sino precisamente la hispano-portuguesa. Por consiguiente, un tema bilateral, particular, endógeno, nuestro y solo nuestro. El objeto, el problema, no nos viene de fuera, por consiguiente. El objeto somos nosotros. Lo que reduce el campo del análisis, se nos acerca a la vista, se nos hace más manejable, porque nuestro espacio transfronterizo tiene su particular modo de ser y se presta a la concretización, a la fijación del estado de la cuestión y a la posibilidad de establecer unas conclusiones tangibles y operativas. Por último, no es una cuestión dramática o trágica, sino grata, muy grata. Y lo es porque la cooperación España-Portugal en los últimos años ha sido valorada por la Unión Europea como ejemplar, y eso debe enorgullecernos. Por supuesto que no me corresponde descender ni por asomo a la trama del asunto. Contamos con una serie de piezas básicas, como el Tratado de Amistad y Cooperación de 22 de noviembre de 1977, para conseguir un mayor y más armónico desarrollo económico, social de las zonas fronterizas. Un tratado de 3 de octubre de 2002, suscrito en Valencia, sobre cooperación transfronteriza entre entidades e instancias territoriales de nivel regional y local. El programa Interreg 2014-2020, ahora vigente, aprobado por la Comisión en 2015 de la Unión Europea, que sustituye al programa 2007-2013, del cual es seguro que podrán extraerse jugosas experiencias, balances ilustrativos y aleccionadores de esos 81 proyectos que fueron realizados bajo su amparo. Y contamos también con un especialista en la materia, el profesor Íñigo Sáenz Rubiales, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, con amplia experiencia docente e investigadora nacional e internacional. Es muy variado el repertorio de su producción científica, pero yo quiero destacar aquí algunas de las líneas de investigación seguidas por el profesor Sáenz Rubiales, que confluyen especialmente en el tema que vamos a tratar. Así, el tema de la conflictividad entre administraciones públicas, la protección del medio ambiente, el régimen local y, cómo no, la cooperación transfronteriza. Por consiguiente, temas convergentes con el asunto que hoy aquí nos ocupa. Por consiguiente, o por tanto, un ponente de plena garantía que seguro nos va a regalar información y reflexiones de mucho interés sobre este tema. Un tema que contiene la virtud taumatúrgica, cuasi mágica, de convertir las fronteras en puentes, las fronteras separadoras en puentes de integración. Y sin más, le cedo la palabra a nuestro compañero. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias también a los organizadores del coloquio y a la Universidad Lusíada, que nos... Hablar de cooperación transfronteriza es hablar de derecho administrativo. Es cierto que el derecho administrativo, lo sabemos todos, es un derecho profundamente, fuertemente territorial. En principio, los límites de la aplicación del derecho administrativo son los límites del ámbito de actuación de la entidad, ¿no? Y de la colectividad obligatoria que sustenta cada administración pública. Pero los problemas que surgen especialmente en algunos ámbitos de actuación de las administraciones ya superan y entran en conflicto con ese territorio. Cuando nos planteamos, yo estoy pensando lógicamente en lo que se conoce en España y en Castilla como la raya, ¿no? Esa frontera entre España y Portugal. Grupos de personas, de población que han vivido siempre con una profunda permeabilidad social y económica, que tienen necesidades comunes a uno y otro lado de la frontera, que precisan servicios públicos, suministro de aguas,
limpieza viaria, recogida de residuos, a veces también cuidado del medio ambiente, acceso a la red eléctrica, transporte urbano, transporte interurbano, uso de infraestructuras comunes. Todo eso choca con la limitación territorial del derecho administrativo y, sin embargo, reclama una prestación y una gestión coordinada o una gestión incluso única en algunos casos. Esto llama también a que esos servicios, fundamentalmente servicios, esos servicios, esas actividades sean prestadas por la entidad, por la organización más próxima a los usuarios, a los receptores. Por eso es necesario que exista la cooperación transfronteriza, que exista esa cooperación entre entidades infraestatales. Partimos de la base de que la cooperación transfronteriza entre Estados se lleva por el derecho internacional público. Cuando entran en juego las entidades infraestatales es cuando entra de lleno el derecho administrativo. Eso es lo que algunos también llaman como derecho administrativo internacional. Algunos lo califican así, aunque se puede llamar de cualquier manera. Bien, lógicamente el problema que tiene este derecho administrativo internacional, que es un derecho administrativo con aplicación extraterritorial, es que choca con la soberanía estatal y por eso precisa de antemano de una previa habilitación estatal. Esa previa habilitación estatal a las entidades autónomas, a las entidades infraestatales, podría venir dada por la Constitución, lo hace la Constitución alemana, en algún sentido también se puede deducir de la Constitución francesa, pero puede venir dado, y es lo habitual, por la vía de los convenios internacionales. En el caso hispano-portugués tenemos el Convenio de Madrid, el convenio de 21 de mayo de 1980, que es un convenio firmado bajo los auspicios del Consejo de Europa y que viene a amparar la cooperación territorial, la cooperación transfronteriza entre las distintas entidades infraestatales europeas. Este convenio de Madrid después se concretó ya en el ámbito específico hispano-portugués en el Convenio de Valencia que ha citado Francisco López Menudo de 3 de octubre de 2002. Convenio de Valencia, curiosamente. Mira que no hay ciudades que tengan una cierta relación, ¿no?, entre España y Portugal, y se tienen que ir justamente a la ciudad mediterránea para celebrarlo. Pero bien, por lo menos así conocieron los que no lo habían conocido esa ciudad preciosa. Bien, por otra parte, también es cierto, tenemos esa habilitación estatal por la vía del convenio. Por otra parte, en el caso español al menos, aunque la Constitución no dice nada, sí que los estatutos de autonomía, la última versión de los estatutos de autonomía, las últimas reformas, ya incluyen alusiones a esta cooperación transfronteriza. Tanto el estatuto andaluz como el estatuto extremeño, como el gallego, como el castellano-leonés. En definitiva, por lo tanto, sí que se puede decir que tenemos un marco jurídico que permite a las regiones y permite a las entidades locales cooperar con las entidades locales del otro lado de la raya para la prestación de servicios y para la satisfacción de necesidades de la población. ¿En qué se concretan estos convenios que pueden llegar a celebrar, por una parte, las entidades locales españolas y las comunidades autónomas y, por otra parte, las entidades locales portuguesas? Bien, pueden los convenios dar lugar a una organización personificada, pueden dar lugar a organizaciones no personificadas y pueden sencillamente mantenerse como convenios de colaboración. He querido traer un informe del Ministerio de este mismo año, 2016, donde señala el número de convenios totales celebrados entre entidades españolas y portuguesas. Convenios que no den lugar a ningún tipo de organismo, hay 2, celebrados en concreto o firmados por parte española por Extremadura. Convenios que dan lugar a organizaciones sin personalidad jurídica, hay 20, es decir, la gran mayoría.
y los ha celebrado Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía o entidades locales en ellas incluidas, y convenios que dan lugar a organismos con personalidad jurídica hay 8, fundamentalmente Castilla y León y Galicia. Es decir, hay realmente una gran actividad de cooperación transfronteriza multiforme que da lugar a distintos organismos, distintos tipos de actividades. Bien, creo que merece la pena señalar que en el caso español el Tratado de Valencia prevé que cuando se creen organismos con personalidad jurídica, que son los que realmente al final tienen mayor trascendencia jurídica, ¿no?, por la capacidad, cuando se creen organismos con personalidad jurídica tendrán la forma de consorcios. Forma de consorcios en el ordenamiento español, una forma, el profesor López Muñiz hizo su tesis sobre los consorcios, lo sabe todo, no voy a entrar yo ahí, pero sí que quiero recordar que se trata de organismos con personalidad jurídica, corporativos, heterogéneos, que precisamente por esa heterogeneidad de los componentes son muy flexibles y pueden adaptarse a circunstancias totalmente diversas. Bien, estos consorcios de cooperación transfronteriza, importantes, sin duda alguna, están básicamente previstos en este convenio hispano-portugués para el ejercicio de para el ejercicio de actividades prestacionales. Asuntos de interés común, adopción de decisiones, estudios, gestión de infraestructuras, proyectos de inversión, prestación de servicios de interés público. Es decir, pueden dar lugar a una variedad enorme de actividades. Pero, lógicamente, y el propio convenio lo prevé, están o tienen vetado el ejercicio de potestades públicas, de potestades de puissance publique, el ejercicio de poderes de autoridad. Es decir, están básicamente dirigidos a la prestación de servicios. Pueden formar parte de estos convenios, aparte de las asociaciones de municipios portuguesas y las comisiones de coordinación de las regiones fronterizas, los municipios españoles, de las provincias limítrofes de la raya, las comarcas y las comunidades autónomas también limítrofes. Bien, este sistema ha funcionado realmente bien. Hay firmados más de 30 convenios entre España y Portugal. Sin embargo, también es cierto que desde el año 2006 se ha ralentizado la creación de la celebración de convenios bajo el paraguas del Consejo de Europa, del Tratado de Valencia, y la creación de organismos consorciales de acuerdo con este modelo. ¿Por qué? Básicamente porque ha entrado en juego la Unión Europea en esta materia. Hasta entonces, repito, la cooperación transfronteriza tenía una base claramente convencional, Tratado de Madrid y después Tratado de Valencia. Actualmente es fundamentalmente, o el protagonismo lo está asumiendo fundamentalmente la Unión Europea, porque venía reclamándose desde distintas instancias la conveniencia de que las instituciones europeas regularan la materia, en el sentido de que permitirían otorgar una mayor uniformidad al tratamiento de las distintas actividades a un lado y a otro de la frontera. Manteniendo o siguiendo este planteamiento, esta búsqueda de uniformidad, la Unión Europea aprobó el Reglamento 1082 del año 2006, que ha sido reformado después en diciembre del año 2013, bajo el amparo del artículo 174 y 175 del Tratado de Funcionamiento. A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial. Si se manifestara la necesidad de acciones específicas al margen de los fondos, y sin perjuicio de las medidas decididas en el marco de las demás políticas comunitarias, el Consejo podrá adoptar dichas acciones de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 251, etc. Bien, en definitiva,
Este reglamento permite la creación de lo que se llaman se conocen como agrupaciones europeas de cooperación territorial. Agrupación Europea de Cooperación Territorial. Este reglamento, formalmente reglamento, sustancialmente muy próximo a las directivas, con un mínimo contenido obligatorio, con una gran apertura a la voluntad de las entidades infraestatales y de los propios estados firmantes, ha creado, por tanto, una entidad nueva, una agrupación, un organismo de carácter público realmente nuevo, que está teniendo un llamativo desenvolvimiento y un llamativo éxito, al menos en su utilización. No sabemos si los efectos finales serán todo lo que parece prometer la utilización enorme de esta estructura. Bien, ¿en qué consiste esta agrupación europea de cooperación territorial? Básicamente consiste en una entidad pública que se rige por una prelación de fuentes habitual en el ámbito de la cooperación transfronteriza. Primero se rige por el reglamento comunitario. En segundo lugar, por el convenio que celebren las entidades de uno y otro lado de la frontera. Y en tercer lugar, por el derecho nacional del Estado miembro donde tenga su domicilio social, y eso con carácter supletorio. En definitiva, y a eso quería llegar en primer lugar, estamos viendo cómo la cooperación transfronteriza al final tiene arraigo en un derecho, en el derecho de un Estado. En este caso, en el derecho del Estado sede de la entidad, porque tiene que tener una sede. Es interesante también, y creo que en ese sentido no plantea mayor problema, el hecho de que se busque un Estado sede, porque dará seguridad jurídica a la hora de interpretar la normativa supletoria, pero también, no nos engañemos, ya ha ido saliendo esto a lo largo del día, porque se va cada vez más, de una forma espontánea, armonizando el derecho administrativo de los Estados miembros. Y eso significa que no va a haber unas grandes diferencias entre el derecho administrativo de un lado y de otro, que va a ser el que al final se aplique con carácter supletorio a este tipo de entidades. Agrupaciones que tienen forma pública. Se dudó si podían ser privadas, si podían ser públicas. El reglamento de aplicación español dice con claridad que son públicas, y en general todos los países que han aplicado el reglamento, lógicamente, vienen a decir lo mismo, que están formadas o pueden estar formadas por regiones, por entidades locales, por los organismos públicos de las directivas de contratación, con lo cual ahí cabe todas las entidades instrumentales de los estados, por empresas, y esto es una novedad de la reforma, por empresas a las que se confieren actividades de servicios de interés económico general, y por cualesquiera otras entidades públicas. En definitiva, estamos ante entidades muy flexibles, constituidas por una pluralidad posiblemente variadísima de organizaciones, en el cual caben sujetos privados, pero solo desde la perspectiva de que sean gestores de servicios de interés económico general o que sean administraciones que actúan bajo forma privada. Y sí que es importante eso, no es preciso que sean colindantes, que sean, digamos, vecinos. Un gran avance de esta reglamentación europea es que se habla de cooperación territorial. La cooperación territorial incluye la transfronteriza, pero no se limita a ella. De hecho, hay agrupaciones de interés económico, europeas, que incluyen o que están firmadas o que están constituidas por entidades tan lejanas como la Diputación de Palencia y un municipio portugués, como la Diputación de León o el Ayuntamiento de Palencia, la Diputación de León y otro municipio portugués. Es decir, firmado y constituido por entidades que no tienen en modo alguno ningún vínculo
estrictamente transfronterizo, pero que sin embargo sí que tienen una sintonía y una proximidad en cuanto a actividad económica, en cuanto a tipo de economía, etcétera, etcétera. Bien, estas entidades, estas agrupaciones europeas de cooperación territorial, realmente son entidades comunitarias, creadas por el derecho comunitario. Y en ese sentido es sorprendente porque aunque las cree el derecho comunitario, se van a plasmar en cada país de forma distinta. En la medida en que el derecho supletorio va a ser diferente en cada país, en cada agrupación, en función del país donde radique la sede, necesariamente van a tener formas distintas. Interesante también porque no solo son comunitarias con formas distintas en cada país, sino que además pasan a ser, curiosamente, administraciones del país sede. Quiero traer a colación, porque me parece interesante, el artículo 2 nuevo de este reglamento, que dice: cuando sea necesario, para determinar la ley aplicable en virtud del derecho de la Unión o del derecho internacional privado, una agrupación europea de cooperación territorial se considerará una entidad del Estado miembro en que tenga su domicilio social. Es decir, en cierto sentido, de una forma curiosa, por lo menos así creo que se puede entender en el caso español, y yo pienso que posiblemente también, bueno, no tanto en el caso portugués, pero en el caso español, además de las administraciones que aparecen enumeradas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 40/2015 y en la Ley 39, habría que añadir las agrupaciones europeas de cooperación territorial que tengan su sede en España. Es un nuevo tipo de administración pública muy parecida a los consorcios, en el caso español, pero que claramente es distinta de los consorcios y que tiene un régimen jurídico evidentemente diferente, en parte coincidente y en parte diferente. ¿Qué funciones tienen estas agrupaciones? Parecidas a los de los consorcios. Tienen funciones de gestión de infraestructuras, de prestación de servicios, de garantizar servicios de interés general, de gestionar y administrar fondos públicos, básicamente fondos europeos. Pero no pueden emitir normas y no pueden ejercer poderes de autoridad. ¿Qué ventaja tiene esta figura? Por una parte, no tiene las limitaciones que pueden tener los consorcios, en el sentido que, por ejemplo, los consorcios para la cooperación transfronteriza en España, al menos, no pueden incluir a los estados o al Estado. Tienen una ventaja de que se adaptan perfectamente a la asimetría funcional de la cooperación transfronteriza. Tienen la ventaja de que dan visibilidad a esas entidades al crear una agrupación que las conjunta, y tienen la ventaja enorme de que, por ser un instrumento comunitario, son especialmente aptas para la gestión de fondos comunitarios, para llamar a los fondos comunitarios. En el informe, un informe que se incluye aquí, del año 2016 del Ministerio, hablando precisamente de esta cooperación hispano-portuguesa, recuerda que las agrupaciones precisamente constituyen un elemento esencial para obtener fondos comunitarios. Ahora, desde el año 2014, van a empezar a reducirse ostensiblemente, ¿no? En ese sentido, una manera de poder atraer esas inversiones o esas subvenciones comunitarias, sin duda alguna, y así lo han visto muchos, y no solo el Ministerio, sino muchas entidades también, ha sido la creación de este tipo de agrupaciones. Bien, estas agrupaciones, creo que es bueno recordar, tienen que ser aprobadas por el Estado sede, en el caso español por el Ministerio o el Consejo de Ministros. Lógicamente parten de un convenio, aprueban unos estatutos y se rigen por ellos. Hay decenas y decenas de este tipo de agrupaciones.
por mencionar algunas, posiblemente la que mayor trascendencia tiene es la agrupación europea Duero-Douro, en la que forman parte 96 municipios españoles, varias provincias, organismos autónomos, 69 municipios portugueses, freguesías, etcétera, que tiene una finalidad general de fomento de nuevas tecnologías, de fomento de transporte público accesible a todos los ciudadanos, etcétera. Básicamente de cooperación general. Hay otras con entidades básicamente también fundamentalmente francesas. Tiene interés por aquello de la falta de vinculación o de carácter limítrofe en la agrupación europea entre León y Braganza, que busca promover las relaciones territoriales, medio ambiente, turismo y la fijación de población. Están pensando en entidades que tienen naturaleza económica o carácter económico, funcionalidad económica similar. Interesante también la agrupación europea de la faja pirítica ibérica. Bien, hay unas cuantas más. Simplemente quiero señalar que esto es un modelo, desde luego, con un futuro enorme, que puede ampliarse a todos los aspectos. Creo que es importante también recordar que los estados no tienen por qué temer, ¿no?, de que puedan ser utilizadas las agrupaciones europeas con una finalidad disgregadora, pensando, por ejemplo, en el caso español, ¿no? Porque el Estado puede ejercer, de acuerdo con el reglamento, un control de oportunidad sobre la creación y sobre el funcionamiento de estas entidades, no solo de legalidad, sino de oportunidad, lo cual, lógicamente, permite que se cubra las espaldas. Y en los últimos años, y así lo dejaba caer un informe del Comité de las Regiones, se está planteando la posibilidad de crear otro tipo de entidades que tienen serios problemas jurídicos para la gestión de proyectos concretos, no para la cooperación general o en ámbitos específicos, sino para la gestión de proyectos concretos. Bien, la propuesta, con la presidencia luxemburguesa, la propuesta iba en la línea de superar determinadas distorsiones transfronterizas y, sobre todo, potenciar la atención sanitaria a ambos lados de la frontera, allá donde fuese necesario. Y esta propuesta de la presidencia luxemburguesa pasaba por la creación de una especie de proyectos a los que se aplicaría un derecho ad hoc, un derecho que no era ni el de uno de los componentes, ni el de ninguno de los estados, sino que sería un derecho específico, aplicable, repito, exclusivamente a ese proyecto. Bien, esta propuesta tiene muchos inconvenientes y básicamente que supondría una excepción a la aplicación del derecho administrativo. Sería ciertamente problemático que a una entidad no se le aplicase ninguno de los derechos aplicables de los Estados miembros o de las circunscripciones territoriales inferiores. Y por eso puede plantear algún problema. Pero creo que esta propuesta del año 14-15 puede quedar solventada a través de una adecuada aplicación de estas agrupaciones. Simplemente quería recordar, no se refiere a la cooperación hispano-portuguesa, sino a la hispano-francesa en este caso, la agrupación que gestiona el hospital fronterizo de entre Cataluña, un hospital fronterizo, no me acuerdo ahora la región en concreto, entre Cataluña y Francia, ¿no? La Cerdaña, el Hospital de la Cerdaña. Mediante esta agrupación se crea el Hospital de la Cerdaña, que va a atender a una población de 30.000 habitantes en invierno, 150.000 en verano, de la Cataluña española y de la Cataluña francesa. Este hospital
tiene una organización muy peculiar, pero básicamente afianzada sobre las posibilidades que le da la agrupación, y funciona perfectamente. Realmente se exige, por ejemplo, lo estaba leyendo el otro día, me hacía mucha gracia, se exige que todos los médicos y todos los enfermeros sean trilingües. Tienen que saber español, francés y catalán. Y a partir de ahí va todo lo demás. Pero es posible que se puedan crear este género de estructuras gracias a estas agrupaciones. Bien, por terminar, la cooperación transfronteriza es necesaria, choca con el principio de territorialidad, exige esta habilitación estatal, básicamente convencional, pero ahora, sin duda alguna, con el protagonismo comunitario. Fundamentalmente, pienso yo que debe ejercerse a través de estas agrupaciones con personalidad jurídica, posiblemente los consorcios, si es la vía convencional, o quizá estas agrupaciones, actuales o nuevas administraciones públicas de los Estados miembros. Tiene el límite del ejercicio de potestades públicas, no pueden ejercer poderes, potestades públicas, pero tienen una función básicamente prestacional, y el desarrollo y la extensión que están teniendo yo creo que es buena prueba de su éxito. Muchas gracias.